Bueno, anda la fórmula de los gases ideales. P por V igual a N por R por T. P es la presión en atmósfera, V el volumen en litros, N el número de moles, que es la cantidad de sustancia, que ya lo calcularéis más adelante, R la constante, que es 0,082, y T la temperatura en Kelvin. Pues de esta fórmula salen estas tres de abajo, que es cuando una la temperatura es constante, es decir, no cambia, otra lo que no cambia es la presión y otra lo que no cambia es el volumen. A ver, os voy a poner un ejemplo. Os dice que la presión del gas inicial por el volumen inicial es igual a la que tiene después por el volumen de después. Un ejemplo, ¿vale? No un gas, pero un ejemplo para que lo entendáis. Yo tengo una maleta, ¿no? Tengo una maleta y quiero cerrarla, pero le he puesto mucha ropa, ¿vale? Le he puesto mucha ropa. ¿Qué es lo que hacéis para que esa maleta cierre? Os sentáis encima, ponéis la rodilla, lo que sea, ¿no? Entonces, es decir, cuando vosotros hacéis presión, aumenta la presión, el volumen disminuye, se cierra la maleta, ¿ok? Ahora, cuando abrís la maleta, la presión, ¿qué pasa? En lugar de aumentar, disminuye y el volumen aumenta. Si no, no podríamos cerrarla antes y cuando la abrimos, ese volumen que se ha contraído disminuye. Es decir, cuando la presión aumenta, es decir, cuando se comprime, el volumen disminuye. Y cuando no hay compresión, al contrario, la presión disminuye, no aumenta la presión, el volumen aumenta. Eso es lo que quiere decir. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. El ejemplo es, ¿vale? De la maleta, si yo quiero que mi volumen disminuya, tengo que aumentar la presión. ¿Ok? Entonces, la presión inicial por el volumen inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. Mi maleta le he metido una presión impresionante. Le ha aumentado la presión mucho, por lo tanto el volumen ha disminuido. Al abrirla, ¿qué pasa? La presión disminuye, baja y el volumen aumenta. ¿Ok? Uno disminuye y el otro aumenta. Son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir para que esto siga siendo igual. Ahora, volumen y temperatura. Y la presión es constante. Esto sería, imaginar que tenéis agua calentándose, ¿vale? En mi olla. Yo tengo en mi olla un volumen de agua a una temperatura. ¿Qué le pasa al agua cuando empieza a calentarse? Que empieza una transformación, ¿no? Sus moléculas están en caliente y no están ahí juntitas, que es lo que pasa en los sólidos. No están juntitas, al contrario, están ahí, pues empiezan, ¿no? Como a chocarse, que necesitan salir, empiezan a expandirse, ¿no? Se empiezan a expandir, ¿ok? Se empiezan a expandir, los gases tienden a expandirse y empiezan ahí a pin, ¿no? A chocar. Pero como la presión es constante, la presión no va a variar, lo que hace que al aumentar la temperatura, el volumen aumenta. Pensar lo que ocurre con las vías del tren, en verano o con los anillos. En verano, si yo tengo un anillo, aumenta la temperatura, el volumen, ¿vale? Aumenta, no del anillo, sino de mis dedos. Más temperatura, tenéis los dedos más gorditos, ¿ok? Entonces, más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con el frío? Cuando tenemos frío, nosotros, ¿qué hacemos? Nos pegamos, ¿no? En verano, más temperatura, ¿ok? Eso del frío no pegáis, pero bueno, me da igual. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Quitando el agua, todos los sólidos tienen menos volumen que sus líquidos. Y ahora, por último, presión y temperatura. Volumen constante. Nosotros metemos una olla express. ¿Sabéis lo que es una olla express, no? Sí. Vale, pues si aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a esas moléculas? Esas moléculas se ponen todo locas, están ya en forma gaseosa, es un gas, ¿vale? Y empiezan a ¿qué? A dar golpes, pim, a dar contra la pared.
¿Qué le pasa a esa olla? Que si yo no abriese la valvulita para que la presión se igualase, intento abrir, de la presión tan alta que hay por la temperatura, porque ha subido mucho la temperatura, me comería la tapadera de la olla express intentándola abrir, ¿vale? Es decir, aumenta la temperatura, aumenta la presión, disminuye la temperatura, disminuye la presión. Por eso la olla express la meten luego debajo del agua fría para que al disminuir la temperatura disminuya la presión y tardan menos, tienes que estar menos tiempo esperando para abrirla, porque la presión de fuera de la olla tiene que ser la misma a la de dentro y por eso se tarda más. Eso a volumen constante. ¿Más o menos ha quedado claro?